Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de comenzar, les quería comentar que, bueno, el día miércoles, la verdad que había estado un poco complicado de salud. No les pude avisar. Estuve haciendo algunos exámenes, pero estoy bien, así que no se preocupen, no es nada relacionado con el COVID. Así que estoy con la garganta un poquito como lastimada, así. Así que voy a tratar de hablar cerca del micrófono. Si algo no me escuchan bien, me dicen nomás, ¿ya? Así que yo creo que este tono debería andar bien. ¿Me confirman si se escucha? ¿Todo correcto? Sí, profe, se escucha bien. Ya, muy bien. Va a ser como un tono más tranquilo. Entonces, ya, gracias. Vamos a resolver este problema que le decía yo que lo estuve buscando recién antes de comenzar. Es de un examen. Y me gusta este problema para verlo en la clase porque siento de que es un problema, por lo que obviamente viene el mismo examen, que genera dudas, especialmente acá, en el qué sucede con esa fuente ahí. Porque es muy fácil que cometa errores en esa parte. ¿Ya? Así que vamos a partir. Nos piden obtener el equivalente de Thevenin. Claramente, al momento de realizar el equivalente de Thevenin, nosotros podemos usar tanto una fuente de tensión como una fuente de corriente. O sea, al momento de calcular la resistencia equivalente, ¿ya? Recuerden siempre, y esto es algo que nos ayuda mucho desde el punto de vista de resolver este tipo de problemas, es siempre pensar que son dos problemas, no es uno. Un problema es calcular la resistencia de Thevenin y otro problema es calcular la tensión de Thevenin. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer primero. Primero, calculamos la resistencia de Thevenin. Y aquí tenemos al menos dos opciones, ¿cierto? La R Thevenin. Para eso apagamos todas las fuentes que son independientes. O sea, vamos a apagar esa fuente, vamos a apagar esa fuente, ¿cierto? Ellas no, a ellas las dejamos. Y importante recordar que nosotros vamos a apagar las fuentes de la siguiente manera. Las fuentes de corriente las vamos a abrir, las quitamos de plano, ¿cierto? Y las que son, por ejemplo, fuentes de este tipo, que son fuentes de tensión, las vamos a reemplazar por un cortocircuito, ¿ya? Y nunca está de más, así que vamos a hacer el recordatorio de siempre, ¿ya? Al apagar fuentes, porque es una de las cosas que también se generan dudas. Recuerden que apagar entre comillas, porque es hacerlas cero. Al apagar las fuentes, hacemos esto. Independientes también para que así no tengan dudas. Independientes. Va a ser las fuentes de tensión, las reemplazamos por un corto. Ahí le ponemos valor 0, ¿cierto? Va a ser equivalente a un corto. Y las fuentes de corriente, que están acá con valor 0, ¿cierto? Van a ser equivalentes a un circuito abierto. Y ustedes van a ver que se van a presentar varias cosas interesantes acá, ¿ya? De hecho, tuve suerte porque había pensado en este problema, pero el primero que busqué justo era este problema, así que fue un poco suerte. Ya, vamos a apagar las fuentes. Apagando las fuentes independientes. Las fuentes independientes. Recuerden que no se apagan las dependientes. Si alguien las apagara de plano, estaríamos totalmente equivocados en eso, ¿ya? Así que mucho cuidado. Ya, nos va a quedar entonces ese resistor, ya, de momento, aquí va a quedar abierto, ¿cierto? Voy a dejar las líneas solamente para efectos de ir analizando, ¿ya? Después vamos a hacer algunas modificaciones más de ser necesario. Vamos a tener ahora esta fuente de tensión, que está ahí, ¿ya? Más menos, vamos a tener que estos son 2V0, el V0 lo vamos a dejar en azul para que sea más fácil de identificar. Nuestro I0 que está acá, ¿cierto? Tenemos un resistor ahí, ¿cierto? Que sería el resistor de 1 ohm. Como les decía, vamos a dejar todo tal cual primero y vamos después a ir analizando qué es lo que realmente queda, porque van a haber cosas que no vamos a considerar, ¿ya? Así que ahí tenemos entonces nuestros resistores. Tenemos acá la fuente. Recuerden que esta fuente de tensión, como es dependiente, no se va a apagar, ¿ya? Así que cuidado con eso. 3 y 0. Tenemos acá nuestro nodo A y nuestro nodo B. Ahí. Y acá hay un corto, ¿cierto? Recuerden que apagamos la fuente de tensión que tenemos arriba. Esa fuente está acá. Y nos queda un corto, que va a estar justamente ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos una tensión B0, que obviamente tiene que estar definida en algún punto.
Ahí. Tenemos resistor de 1 ohm y tenemos resistor de 3 ohm. ¿Ya? Con eso estaríamos listos con el apagar la fuente, ¿cierto? Hasta acá. ¿Alguna duda respecto a cómo nosotros apagamos? O en realidad mejor, ¿se entiende cómo apagamos la fuente? ¿Ya? Porque eso es lo primero. Y ahora viene como un segundo análisis de lo que pasa, de lo que está pasando en el circuito. Porque hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Si alguien tuviera alguna duda, por favor, es el momento de comentarlo. O decirme qué sucede por ahí. ¿Ya? Porque ahora vamos a mirar un poquito más fino y vamos a fijarnos que, lógicamente, como acá tenemos, fíjense bien acá, un resistor que está en el aire, o sea, no tiene un camino por el cual pueda circular corriente, claramente la tensión que tendría él, si tuviera una tensión, no vamos a poner B0, pongamos una tensión B, va a ser cero, porque la corriente que circula es cero, ¿cierto? O sea, si no va a tener una tensión asociada a él, no va a tener corriente, en realidad el efecto que tiene este resistor es nulo. O sea, nosotros podríamos sin ningún problema quitarlo completamente, porque no va a tener efecto. Esa es la idea. ¿Ya? Así que ese resistor que está ahí en el aire, no lo vamos a considerar. Lo podemos quitar de plano. Ustedes podrían definir una corriente ahí, pero quedaría una corriente, por ejemplo, con un valor cero. O sea, la caída de tensión sería cero, efecto nulo, como les digo. ¿Ya? Así que nosotros lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Ahí. Y nos vamos a quedar entonces únicamente con lo que está acá. ¿Ya? Toda esta rama no tiene ningún efecto por el hecho de estar abierta. Ahí. Ahí. ¿Ya? Sí, dime, Nicolás. Ya. Vemos de nuevo. Entonces, veíamos, ¿cierto? Que teníamos acá, ¿cierto? Nuestro circuito, apagábamos las fuentes independientes, apagábamos la fuente de corriente, que la reemplazábamos por un circuito abierto, tal como se menciona ahí. Nos quedaba abierto ahí. Después de eso, ¿qué más teníamos? Teníamos que reemplazábamos esa fuente de tensión por un cortocircuito, que sería lo que está acá, ¿cierto? O sea, una resistencia de cero. Eso es lo que significa. ¿Ya? Ahí está una resistencia que tiende a infinito. Ahora, ¿por qué le digo yo que esta rama completa se puede quitar? Porque vemos que la corriente que lo va a circular a él, perdón, va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque está interrumpido el camino. Es como que yo tuviera, no sé, un río y pongo una roca gigante que no deja que circule corriente. Obviamente por ahí no va a circular corriente, ¿cierto? Es algo similar. ¿Y qué pasa? Que la ley de Ohm a mí me dice lo siguiente. Me dice, si yo pongo, por ejemplo, acá una tensión, le vamos a poner B, B es igual a R por I, ¿cierto? Pero la I dijimos que era cero, por tanto la tensión va a ser cero. Vemos así que esta tensión que recae sobre ese elemento es cero, la corriente que recae sobre él es cero, por tanto, su efecto es completamente nulo en el circuito. No va a circular corriente, no se va a reflejar tensión, así que nosotros podríamos simplemente quitarlo, así de plano. ¿Ya? De ahí viene el por qué lo podemos eliminar. Mucho cuidado con eso, porque a veces cuando nos quedan resistores por acá, ¿cierto? Al momento de estar conectados a los nodos A y B, ahí nosotros no aplicamos eso, porque aquí nos interesa obviamente tener esos nodos. Acá, como en realidad es una parte del circuito que nosotros no vamos a tener ninguna relación con ella, y además que, como les decía, no provoca ningún cambio en el circuito, porque tiene tensión cero y corriente cero, la podemos quitar. Seguimos analizando. Vamos a ver qué sucede ahora con este cortocircuito. Este cortocircuito, como yo les había comentado en clases anteriores, me parece que es la primera vez que empezamos a ver estos temas, tiene una resistencia de cero. Cero ohm. Entonces estamos teniendo una resistencia de 0 en paralelo con una resistencia de 1. Y en realidad podría ser una resistencia de cualquier valor. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos acá que tenemos, por ejemplo, una resistencia en paralelo con esa resistencia de 0, esto puede ser R, ¿cierto? Al momento en que yo miro acá y calculo, por ejemplo, una R equivalente, vamos a ver lo siguiente. R equivalente va a ser igual a 0 por R dividido en 0 más R. Claramente esto nos va a dar simplemente 0, ¿cierto? Porque va a quedar 0 arriba, abajo R, eso es 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? Que lo que está ocurriendo es que predomina nuestro cortocircuito. Vale decir, nosotros podríamos decir que toda la corriente va a circular por el cortocircuito. A eso va a ser equivalente. ¿Ya? Otra forma intuitiva de hacerlo
sería pensar así como que yo tengo un camino increíblemente expedito, increíblemente fácil de recorrer para la corriente eléctrica, que sería el cortocircuito, que no se opone en nada, ¿cierto? Por eso tiene resistencia cero. Y tenemos un camino que se opone en algo. Uno intuitivamente podría decir, ya, va a pasar más corriente por ahí, ¿cierto? Por el camino que es más fácil. Pero uno podría pensar que igual va a circular algo por R. Y la verdad es que no circula nada. Por acá no va a circular corriente. Como no va a circular corriente, nosotros podríamos decir entonces que lo que predomina acá es directamente el corto. El cortocircuito. Ahí. ¿Ya? O sea, va a quedar un cortocircuito. Pero va a suceder algo, miren. ¿Qué pasa con la tensión que teníamos acá? Porque la tensión está definida, no piensen que está definida únicamente sobre el resistor, sino que está definida entre estos nodos. ¿Ya? Ahí está definida la tensión. O sea, me está diciendo que el V0 va a estar acá, entre este nodo y este nodo. Y ahí yo puedo preguntarme, pero bueno, y si está definida entre esos nodos, ¿qué valor debería tomar V0? ¿Qué valor creen ustedes? Recuerden que la tensión me indica a mí una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje si lo quieren ver así, a pesar que no es como, no suena tan bien, va a ser la diferencia que tengo entre este nodo y ese nodo en tensión. Pero como ustedes pueden ver, acá hay una línea, o sea, es como si fuera el mismo punto, un único nodo. Entonces, si yo tengo la tensión entre este punto y este punto, claramente la diferencia va a ser nula, ¿ya? Va a ser cero, efectivamente. Eso lo voy a dejar escrito porque genera muchas veces dudas, ¿ya? En el resistor, ya. La tensión B0, lo vamos a dejar escrito porque, como les digo, esto es lo que genera más dudas. La tensión B0 es nula debido a que no existe diferencia de tensión entre los puntos que estamos midiendo o entre los nodos donde tiene el positivo y el negativo. No existe, o en realidad más fácil, debido a que la diferencia de potencial entre los extremos de un cortocircuito es igual a cero. De un cortocircuito es igual a cero. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros simplemente pudimos quitar esa resistencia? Porque lo que dejamos fue esto, ¿se fijan? O sea, es como que dijimos que una resistencia en paralelo con un cortocircuito, lo que va a quedar es un cortocircuito, porque no va a circular nada de corriente por la resistencia. Así que podemos dejar, como le decía, únicamente el corto. Y si ahora tenemos una tensión que estaba definida, ¿cierto?, entre estos nodos, que ahora quedaron conectados por medio de un cortocircuito, claramente el nivel de tensión va a ser el mismo. Así que nos va a quedar que B0 va a ser igual a cero. ¿Ya? De extremos de un cortocircuito es igual a cero. Esto es muy importante, así que lo vamos a dejar destacado. Y quiero saber si se entiende lo que acabo de explicar acá. Importante. Le vamos a poner ahí. ¿Dónde le puedo poner importante? Ahí le vamos a poner. Importante. ¿Ya? Le vamos a preguntar por acá. ¿Se entiende por qué decimos que la tensión B0 es igual a cero? Bueno, ¿y por qué pudimos nosotros quitar ese resistor? Porque estaba en paralelo con un cortocircuito. Lo pudimos quitar porque simplemente al momento de tener un cortocircuito en paralelo con una resistencia de cualquier valor, va a predominar el cortocircuito. ¿Ya? No va a circular nada de corriente por ese resistor, y si no circula corriente por ese resistor, no tiene ningún efecto para nosotros. ¿Ya? Y por eso dejamos únicamente el corto y quitamos de plano el resistor. Sin embargo, la tensión que está definida no la podemos quitar, porque esa tensión está definida entre los nodos. ¿Ya? Lo que ocurre sí es que ahora, como la tensión está definida entre ese nodo y ese nodo, entre los cuales tenemos un corto, no va a haber diferencia de tensión. ¿Ya? Es como que si yo dijera así, tengo esta línea, y dijera B1, B2 son las tensiones que tengo en los extremos, mi tensión más menos B sería igual a ¿qué cosa? B1 menos B2, o sea, la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Pero ahora, como ustedes pueden ver, como no hay diferencia entre B1 y B2, ese valor va a ser nulo, ¿cierto? Va a ser igual a cero, ¿ya? Porque son iguales. Eso es lo que sucede. ¿Saben que ese dibujo apoya bastante lo que acabo de escribir? Lo vamos a subir un poquito.
Vamos a subir un poquito ahí, porque no sirve de apoyo. Ya. Ahora, mandamos de nuevo la pregunta. Sobre lo mismo. Si se entiende cómo y por qué el B0 es 0. Si alguien tuviera dudas, por favor, me dice. Y por mientras quiero que piensen lo siguiente. Ahora, decimos que el B0 es 0. Vamos a ir recapitulando porque, como les digo, este problema es bien conceptual. Se van a dar cuenta que la resolución del circuito no es tan compleja como uno podría pensar, o sea, respecto a lo que hemos hecho. Sin embargo, la parte conceptual, yo personalmente la considero igual bastante fuerte. Yo creo que ustedes se están dando cuenta, ¿cierto? Partimos. Primero teníamos que apagar las fuentes independientes. Las apagamos, las reemplazamos por un cortocircuito si una fuente de tensión independiente y por un circuito abierto si que fuera una fuente de corriente. De esa forma nos quedó el siguiente circuito, donde acá nosotros de plano apagamos esa fuente reemplazándolas por un circuito abierto. Acá esta la reemplazamos por un cortocircuito, ¿cierto? Hasta ahí es bien mecánico, por decirlo así. Después de eso nosotros dijimos, por esta resistencia, debido a que la corriente que la va a circular es cero, porque obviamente como está abierto, no hay un camino para que pueda circular. Por ley de Ohm, la tensión que recae sobre ese elemento es cero. Si tiene tensión cero, tiene corriente cero, la verdad es que él es totalmente redundante, lo podemos quitar. No va a tener ningún efecto, ¿ya? Así que lo quitamos, nos quedamos únicamente con lo que está acá, ¿cierto? Después de eso, ¿qué dijimos? Dijimos que teníamos una resistencia, en este caso de un ohm, en paralelo con un cortocircuito, que era el que apareció al momento de apagar esa fuente, ¿ya? Según lo que le estaba recordando yo, nos quedaría entonces que la resistencia de ese paralelo es igual a cero. Vale decir que predomina el cortocircuito y que toda la corriente va a circular por ahí y nada por la resistencia o por el resistor en este caso. Recuerden que la propiedad es la resistencia, el elemento del resistor, pero no va a circular nada por acá, ¿cierto? Así que nosotros podríamos omitir ese resistor, no perdemos el B0, eso es muy importante. El B0 está definido entre los nodos, ¿ya? Nos quedó ahí el B0 y ahora les estaba comentando yo, ¿cierto? Que lo que sucede con el B0 es debido a que la diferencia potencial entre los extremos de un cortocircuito, ¿cierto? Va a ser igual a cero, debido a que las tensiones son exactamente iguales, ¿ya? Nos va a dar que esa tensión B0 es cero. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora, todavía nos queda un análisis más que hacer, y que es el siguiente. Fíjense bien que si el B0 es cero, hay otra parte donde se ocupa el B0, ¿cierto? Se ocupa ahí. ¿Qué hacemos entonces ahora? ¿Qué valor tomará esta tensión? Vamos a ir para acá, miren. Vamos a ir para acá. Vamos a tirar esta flecha. ¿Ya? Vamos a ver que el circuito todavía lo podemos simplificar un poquito más en base al valor que tomó, ¿cierto? Nuestra tensión B0. Ahí sí. Vamos a mover acá el circuito. Voy a copiarlo y voy a hacer una simplificación más. Claramente, si el valor de una fuente de tensión me queda cero, nosotros las podríamos reemplazar por algo, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que podría reemplazar yo esa fuente de tensión dependiente si es que su tensión quedó igual a cero? ¿Seguro que hemos estado viendo hasta ahora? Repito, si es que el valor de la tensión de la fuente que tenemos a la izquierda, ¿cierto? La que tiene un valor de 2V0, nos da igual a cero, ¿por qué la podríamos reemplazar? Efectivamente, ¿cierto? Si es que tenemos una fuente de tensión que tiene un valor cero, nosotros la podemos cambiar por eso. Sin ningún problema, por un corto, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Eso también lo voy a escribir por si acaso, ¿ya? Así que no se preocupen. Vamos a reemplazar esto como toma un valor cero. De hecho, lo voy a hacer paso a paso. Cero, ¿ya? Como esta fuente de tensión tiene un valor igual a cero, puede ser reemplazada por un cortocircuito. Como esta, y que claro, es una línea para efectos de nuestro circuito, nuestro dibujo. Esta fuente de tensión. Importante que sea fuente de tensión, ¿ya? Toma un valor igual a cero, que fue consecuencia de que el B0 fuera igual a cero, ¿cierto? Tiene un valor igual a cero. Igual a cero, puede ser reemplazada por un cortocircuito. Eso es importante porque dice que puede ser reemplazada. O sea, ustedes podrían no reemplazarla dejándola con un valor de cero y el problema no tendría ningún inconveniente. O sea, se podría resolver igual, ¿ya?
Ningún problema habría. Solamente que al momento de ustedes, por ejemplo, hacer una malla ahí, les van a estar restando 0, ¿cierto? Pero no va a cambiar nada, ¿ya? Valor igual a 0. Puede, opcionalmente, ¿cierto? Voy a poner acá, opcionalmente. Ser reemplazada por un cortocircuito. Como le digo, siempre la podrían dejar con valor 0, pero no, en realidad no tiene efecto en el circuito, por un cortocircuito. Así que, en definitiva, nosotros podríamos escribir este circuito de la siguiente manera. Nos podría quedar simplemente esto, miren. Vamos a dejarlo así. Ya, nos va a quedar así. Es como que bajé esta línea, ¿cierto? La bajé un poquito hasta que coincida. Nos va a quedar acá un resistor de 1 ohm, ¿cierto? Acá nos va a quedar abajo ese resistor de 3. Así que le dejamos ahí esos bornes indicando como que lo reemplazamos por algo, ¿cierto? El B0 ya no tiene efecto porque en realidad el único lugar donde se ocupaba era acá, ¿cierto? Se hizo 0, no tiene sentido definirlo ahí ahora. Y nos va a quedar así el circuito. Así. Bueno, ahí está bien. Más, menos. Recuerden que esta fuente de tensión, ella no se ha visto modificada de ninguna manera, ¿cierto? Respecto a cuando partimos analizando el circuito. Ahí tenemos el nodo A y tenemos el nodo B. Miren lo que se redujo el circuito. Se redujo únicamente eso. O sea, claramente, como pueden ver ustedes, el efecto que tiene el apagar las fuentes independientes es bastante importante, ¿cierto? No sé por qué tenía esa línea ahí. Ya. ¿Se entiende cómo llegamos hasta acá? Si no se entiende o les quedan dudas, por favor pongan más o menos, pongan no de plano, ya no se preocupen por eso. Porque de hecho yo les hago esa pregunta para ir viendo si es que se va entendiendo. ¿Ya? Y si tienen dudas, me consultan, ¿ya? Vamos a poner por acá la... Ahí. Ya. Voten nomás. Como les digo, este problema conceptualmente es como más pesado, ¿ya? O sea, así que no se preocupen. Y todavía tienen sus detalles, porque, por ejemplo, el tener la fuente de tensión que nos quedó ahí, igual a veces genera dudas, ¿ya? Al momento de calcular las tensiones y todo, ¿ya? Ahora, nuevamente, habíamos visto, ¿cierto?, que habíamos quedado en este circuito, ¿cierto? Le decía yo que como la tensión que tenemos entre este nodo y este nodo es la misma, ¿cierto? Porque están conectados por un cortocircuito, no podría ser diferente. Nos queda que la diferencia de potencial entre este positivo y este negativo, o la tensión que tenemos en el positivo y la tensión que tenemos en el negativo, es igual a 0. Dado que B0 es igual a 0, ¿cierto? Tiene un valor nulo. Nosotros podemos ver que el valor de esta fuente de tensión que dependía del B0 se va a hacer 0, ¿ya? El hecho de que una fuente de tensión tenga un valor 0 va a implicar que nosotros podríamos reemplazarla por un cortocircuito, dado que está apagada para efectos prácticos. Es opcional, porque nosotros podríamos dejar esto, simplemente nos va a quedar que su valor es 0. O sea, en la ecuación nos va a quedar un menos 0 o un más 0. O sea, no va a tener efecto. No hay que reemplazarla por un circuito abierto, eso sería totalmente erróneo, ¿ya? Entonces, como les decía, por eso es que nosotros pudimos decir, esta fuente de tensión que tiene un valor 0 se puede reemplazar por un cortocircuito, lo cual hicimos acá, como ustedes pueden ver. Lo reemplazamos por un cortocircuito, el B0 que estaba definido ahí no tiene ningún efecto, no nos sirve de nada, ¿cierto? Por eso yo simplemente lo puedo omitir, porque tiene valor 0, se va a ocupar en una fuente de tensión que también queda con valor 0, queda un corto, ¿cierto? Y lo único que nos quedaría siendo relevante acá en el circuito es lo que está acá. Y ahora, nosotros lo que buscamos es lo siguiente. Buscamos calcular la resistencia equivalente. ¿Sí? Porque esa va a ser nuestra resistencia de Thevenin. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos nosotros, si ustedes recuerdan bien, en el caso que tuviéramos una fuente helicero. Bueno, helicero de hecho hay que ponerlo porque lo estoy omitiendo, ¿cierto? De hecho es una muy buena pregunta, una muy buena observación. El B0 se hacía 0, ¿cierto? Lo podíamos omitir, pero el I0 no. El I0 tengo que escribirlo. Se me estaba pasando a escribir el I0. ¿Dónde circula el I0? Acá tienen que tener mucho cuidado porque a veces sucede lo siguiente. He visto de repente errores que lo ponen acá y cosas por el estilo. Puede parecer muy
Muy absurdo, pero créanme que a veces pasa. Por eso siempre pongan mucho cuidado en fijarse por dónde circulan las corrientes. Porque ese de verdad que es un error que veo. Ahí circulaba, ¿cierto? Ahora sí estamos listos. Sí, porque si no, no tenemos cómo resolver. Así que muy bien, Montserrat. Ya, una vez con ese circuito, simplemente vamos a excitar el circuito ya sea con una fuente de tensión o una fuente de corriente. Mi recomendación que les daba en las clases pasadas era si es que uno, por ejemplo, quiere usar mallas, usar una fuente de corriente, y si uno quiere usar nodos, usar una fuente de tensión. ¿Ya? Por lo general me tiende a ser el circuito más simple. ¿Ya? Por lo general. Ahora, excitamos el circuito con una fuente de tensión o una fuente de corriente. ¿Qué estoy poniendo? Excitación. Excitamos el circuito con una fuente de tensión de 1 volt o de corriente 1 ampere. Una fuente de tensión de un volt, voy a poner de 1 ampere, o de una fuente de corriente de 1 ampere. ¿Por qué de 1 ampere o de 1 volt? Simplemente para que el valor numérico final sea más simple de calcular, para que sea bien directo, ¿ya? No hay más allá que eso. Podría ser un valor cualquiera, como les he comentado en otras ocasiones. Y ustedes van a elegir, porque la idea es que aquí elijan ustedes. Ustedes van a elegir si tienen tensión o corriente. Vamos a ponerlo acá y van a elegir ustedes. Tipo de fuente. Usaremos una fuente de tensión de 1 volt o una fuente de corriente de 1 ampere. Y ustedes lo van a definir. ¿En base a qué? La verdad podrían ocupar cualquiera, pero uno tiene que tratar de mirar cómo me quedaría más simple, la verdad. ¿Ya? Pero ustedes van a decir. Ese es el problema de ustedes. ¿Qué quieren poner? ¿Una fuente de corriente o una fuente de tensión? Como les decía, dependiendo del caso, obviamente, de cada circuito es diferente, pero por lo general, si pongo una fuente de corriente, me tiende a ser más fácil el cálculo de usar malla, ¿ya? Y si pongo una fuente de tensión, me tiende a hacer el cálculo un poquito más simple al usar nodos, por lo general. Ya han votado 8 de 13, va ganando de momento corriente de 1 ampere. Ya, van 10. Falta que vote uno para que sea definitivo, porque, ahí votaron. Ya es definitivo, porque quedan 2 votos nomás. Bueno, ganó de corriente 1 ampere. Se lo voy a compartir. Mire, votaron todos. Ya. Entonces, vamos a tomar el circuito. Lo bueno es que acá lo puedo copiar y pegar, ¿ya? Recuerden que mi recomendación es siempre manejar todos los métodos. A pesar de eso, hasta incluso personalmente yo elijo el que quede menos ecuaciones, porque es menos probable que uno se pueda equivocar. Porque por más que uno domine estos temas, o menos entienda bien, siempre un descuido leve le puede provocar de repente un error. Por eso es que hay que tratar de minimizar la posibilidad de cometer errores, ¿cierto? Es la idea. Ya, entonces como ustedes votaron fuente de corriente de 1 ampere, aquí le vamos a poner la fuente de corriente de 1 ampere. Me comentaba Pilar que la ayudantía le habían consultado respecto a si uno puede poner la fuente en un sentido o en el otro. Y nosotros habíamos visto eso en la clase. Me parece que en la clase del viernes pasado estuvimos viendo eso, que podíamos ponerla en ese sentido, lo cual me va a forzar la atención en este sentido, la que yo quiero calcular. Y si la pongo, por ejemplo, la fuente de corriente al revés, voy a tener que usar el Vx al revés, ¿ya? Y nosotros eso lo dejamos en un cuadrito, ¿ya? Es totalmente válido hacerlo de ambas maneras. Mientras ustedes votan respecto a si vamos a usar una fuente, mallas o nodos, yo voy a buscar eso para dejarlo al lado, ¿ya? Así que eso está en la clase, a ver, si fue 22, 21 debe ser la clase 20, a ver. A ver, la clase 21. Acá lo tengo, justamente.
Ya miren, eso es lo que les estaba comentando. Nosotros lo vimos esto en la clase, por si acaso está la clase 21, es del viernes. ¿Qué le decía yo? Que nosotros podríamos usar la fuente de corriente en este sentido, ¿cierto? Y ahí usamos que siempre que la fuente de corriente entre por el positivo de la tensión que tenemos que calcular, o al revés, ¿ya? Y el hecho y el por qué teníamos que hacerlo así es porque nosotros estamos basándonos en la ley de Ohm, y la ley de Ohm está definida con referencia pasiva, o sea que la corriente tiene que entrar por el positivo. En ambos casos la expresión final queda igual, pero recuerden, la clave está en que la corriente tiene que entrar por el positivo, ¿ya? Si quieren verlo con más detalle, vean el video, porque ahí yo lo explico obviamente con mucha más detención. Bueno, yo creo que ustedes se pueden imaginar que ganó. Ya. Entonces, ustedes votaron por malla, 11-1. Vamos a calcular usando mallas. Vamos a poner acá entonces una corriente I1, vamos a poner una corriente I2. La corriente I2 va a quedar inmediatamente definida. Van a ver que el valor de Bx no va a ser tan directo de calcular. O sea, hay que hacer algo primero, ¿ya? Pero vamos a dejar escrito acá el valor de nuestra resistencia equivalente. R Thevenin igual a R equivalente va a ser igual a, ¿qué cosa? Va a ser simplemente, déjenme pausar un poco por acá. Ahí, silenciar. Entonces, R Thevenin va a ser igual a la tensión Bx, que estamos calculando, ¿cierto? Dividido en la corriente de 1. Por eso es que dejamos un valor de 1, para que fuera después numéricamente al menos igual, ¿ya? Cambia las propiedades porque esto tiene un ampere, ¿cierto? O sea, está en ampere. Así que procedemos. Hasta acá. Quiero saber si tienen dudas. Cualquier duda que tengan. Respecto a lo que vamos a hacer, algún punto anterior, ¿ya? Como les digo, este problema tiene más nivel desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista matemático, la verdad es que no es tan complejo. Pero conceptualmente sí puede serlo. Por eso es que lo estamos revisando. Ya. Entonces, ahora, una vez que tenemos eso, vamos a darnos cuenta que como pusimos una fuente de corriente, nos quedó definido el valor del I2, ¿cierto? Que va a ser igual ahora a I2 igual a menos 1 ampere. ¿Por qué menos 1 ampere? Porque va en el sentido contrario, ¿cierto? Está listo eso. Nos quedaría entonces obtener una ecuación desde acá únicamente. Vamos a obtenerla. Vamos a obtenerla y vamos a ver qué sucede. Vamos a tener entonces que nuestra corriente acá o nuestra ecuación va a ser, podemos partir desde acá si queremos, nos va a quedar 3 y 1, también la podríamos sacar directo, pero vamos a ir paso a paso. Más, acá tenemos 1 por I1 menos I2, siempre nos queda la corriente de la malla que analizamos positiva, y la otra corriente, por el hecho de que va en sentido contrario, nos va a quedar negativa. Así que sería 1 por I1 menos I2, igual a 0, ¿cierto? La ecuación así nos va a quedar entonces 4 y 1 menos 1 y 2, ¿ya? Pero nosotros conocemos el valor de I2. Quedó inmediatamente definido. ¿Se fijan que ahí sí se nos hizo más simple el hecho de poner una fuente de corriente y ocupar mallas? Nos queda como el I2, el I1, perdón. Nos queda así. I1 igual a, vamos a hacerlo de a poco, sería entonces 4 y 1 igual a 1 y 2, ¿cierto? Acá el I2 dijimos que era menos 1, así que nos va a quedar ahí, ¿cierto? En definitiva nos queda que el I1 va a ser menos un cuarto. Hay que tener cuidado porque a veces uno se equivoca en estas partes que parecen ser muy simples, pero por un leve descuido se equivoca, ¿ya? Tenemos entonces el I1. Estamos listos con las corrientes de malla, ¿cierto? Las vamos a dejar identificadas acá. Ahí, ¿ya? Y ahora, ¿cómo obtengo yo la tensión Bx? Porque eso es lo que estamos buscando. No se olviden que con eso ya vamos a obtener la R Thevenin. Pregunto de nuevo, ¿cómo obtenemos esa Bx? ¿Qué hacemos? ¿La sacamos directo o tenemos que hacer algo más? ¿Lo pueden escribir? ¿Ya? Piénselo bien. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Se le ocurre? Bueno, si no se le ocurre, lo vamos a ver acá. ¿Ya? Ese es el objetivo. ¿Cómo era la pregunta? Una vez que ya calculamos las corrientes de malla, ¿cómo obtenemos el valor de Bx? Esa es la pregunta. La pueden escribir, la pueden comentar. Ah, muy bien. Bien ahí, Montserrat. Muy bien. Claramente, aquí tendríamos que aplicar la LKB. ¿Dónde?
en la malla 2, por ejemplo. Podemos aplicar la LKB en la malla 2 y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener, esto ya lo vamos a conocer, nos va a quedar 1 por y 2 menos y 1. Después, más nuestro 3 y 0, ¿cierto? Y más Bx. Vamos a conocer todo, ¿cierto? Vamos a ir acá. Lo voy a dejar todo esto escrito. Ahora, aplicamos una LKB en la malla 2 para obtener Bx. Una LKB en la malla 2. Malla 2 para así obtener Bx. Claramente, si hubiéramos ocupado no, quizá no se habría resuelto tan rápido, quizá, ¿cierto? Pero el valor de la tensión de acá habría quedado definido inmediatamente. ¿Se fijan? Es como una por otra. Para obtener el valor de Bx. ¿Obtener D? No, obtener el valor de Bx. Bx. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Aplicamos una LKB. En ese sentido. Vamos a decir entonces, tal cual como por ejemplo aplicaríamos mallas, ¿cierto? Decimos 1 por. Vamos a ponerle ahí. Como que es una malla simplemente. 1. 1, ahora sí. Y 2 menos I1. Siempre la corriente de la malla que estamos analizando positiva, ¿cierto? Y 2 menos I1 más, porque llegamos acá, ¿cierto? Por el positivo. 3 y 0, que es el valor que nos está indicando ahí. 3 y 0. ¿Qué es y 0? Lo vamos a ver en un momento, ¿cierto? Y acá viene la clave, en el que nosotros estamos buscando esto, ¿cierto? Y nosotros podríamos decir, pero bueno, no teníamos una fuente de corriente ahí, pero nosotros estamos diciendo que esto es una caja negra de la cual desconocemos la tensión, así que lo dejamos como una incógnita, tomando en cuenta, obviamente, la referencia, ¿cierto? Más Bx. Se nos acabaron los elementos, nos queda, por tanto, igual a 0. Así que con esto, ¿qué nos quedaría hacer? Nos quedaría obtener que lo que es el I0, ¿cierto? Donde el I0, ¿qué es? Y aquí ustedes se fijan en el circuito que nosotros tenemos que la corriente I0 se corresponde con la I1, porque efectivamente está circulando en el mismo sentido, ¿ya? Así que sería igual a nuestro I1. Así que procedemos a reemplazar. Y aquí yo voy a tomar directamente esto que está acá y voy a reemplazar el I1. ¿Ya? Claramente conocemos el I1, conocemos el I2, por tanto podemos despejar para nuestro Bx, ¿cierto? Despejar Bx y con eso calcularlo. Ahí reemplazamos acá nuestro I1. Ahí, I1. Y ordenamos todo acá para calcular el valor del RTevenin, ¿cierto? RTevenin, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a dejar acá. Sería menos 1, sería 2 y 1, ¿cierto? Más 1 y 2. Eso nos quedaría ahí, ¿cierto? Igual a 0. Si despejamos, entonces nos va a quedar todo negativo al otro lado. A ver cómo nos queda. Ya, sería entonces Bx de la siguiente manera. Bx va a ser igual a menos 2 y 1. Nos va a quedar menos 1 y 2. ¿Ya? Si no, me equivoqué por algún lado ahí. Vamos a chequearlo rápidamente mientras yo borro acá. Sería, ¿está bien o no? Sí, sería 2 y 1. Nos queda negativo en otro lado. Después nos quedaría también el I2. También nos queda negativo. Así que calculamos y vemos qué nos da. ¿Qué nos va a dar esto? La calculadora vamos a sacar. Ahí. Bueno, mientras quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer, el hecho de aplicar la LKB para obtener Bx, ¿se entiende? Vamos a mandar la pregunta mientras yo calculo. ¿Se entiende cómo aplicamos la LKB para obtener el Bx? Y era menos 2, ¿cierto? ¿Cuánto valía el I1? Menos un cuarto. Nos va a quedar entonces positivo. Voy a poner acá. Ahí, ¿cierto? Era menos 2 por menos I1. O sea, perdón, por I1. Lo dejé positivo. Acá nos queda menos 1 por I2, que sería en este caso negativo, así que nos va a quedar más 1. Hay que tener cuidado con los signos ahí. Según esto nos quedaría 3 medios. 3 medios. Vol. Vamos a chequear, sí, porque tan temprano a veces ya. Menos 2 y 1 sería menos, sería 2. No, perdón, sería menos 2 sería 2 por un cuarto. Acá nos queda positivo y ahí lo tenemos. Tenemos Bx.
Así que como tenemos Vx, vamos a conocer ya el valor de nuestra R-Thevenin, porque la R-Thevenin, recuerden ustedes que era igual a qué cosa. Según lo que nos indican acá, iba a ser simplemente Bx dividido en 1. ¿Ya? Así que estaríamos ok. Va a ser igual a Bx dividido en 1 igual a 3 medios ohm. ¿Ya? Eso aproximadamente, de hecho no es aproximado, ¿cierto? Son 1,75. 1,5. Aún mal. Ahí sí. 1,75. Ahí tendríamos el valor de RTM. ¿Ya? Ahora, quiero saber si se entiende todo el proceso que fuimos realizando. Vamos a dar una vuelta igual, porque la otra parte en realidad es bien rápido lo que vamos a hacer. Ya. Entonces, ahora viéndolo desde más arriba, ¿qué fue todo lo que hicimos? Porque como pueden ver ustedes, al final las operaciones tampoco fueron tan complejas, ¿cierto? Las operaciones matemáticas me refiero. Sin embargo, acá al llegar quizá pudo hacerlo. Primero, partimos entonces de la idea que queremos calcular la R de Thevenin. Le decía yo que estos son dos problemas. Uno es calcular la R de Thevenin y otro diferente es calcular después la tensión en circuito abierto y todo eso. Así que primero apagamos la fuente. Reemplazamos la fuente de corriente independiente por un circuito abierto, que fue eso simplemente, y nuestra fuente de cortocircuito, perdón, nuestra fuente de tensión por un cortocircuito. Nos quedó así. Después de eso dijimos qué cosa. Como la tensión que tenemos ahí, debido a que la corriente es cero, la que lo circula, ¿cierto? Es igual a cero, podemos quitar este resistor y esta línea también, ¿ya? Así que llegamos a simplemente esto, lo que está acá. Después, ¿qué dijimos? Dijimos que ese cortocircuito predomina por sobre el resistor. Así que nos queda simplemente un cortocircuito. Por eso pudimos quitar ese resistor, dejamos el corto, claramente no perdemos la tensión porque la tensión está definida entre los nodos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? La tensión B0, como está definida entre estos nodos donde tenemos nosotros conectados un cortocircuito, claramente la tensión que vamos a tener en ambos nodos va a ser la misma. O sea, aquí B1 y B2 serían iguales. De esa forma, podemos decir que esa tensión B0 va a ser igual a 0. ¿Qué implica que sea 0 esa tensión? Recuerden que se está ocupando acá. Y como se está ocupando ahí, vamos a tener entonces que nos va a quedar que el valor de esa fuente de tensión va a ser igual a 0. Podríamos dejarlo así y trabajar el circuito sin ningún problema, con esa fuente ahí con valor 0. Sin embargo, también podríamos nosotros reemplazarla por un cortocircuito. En realidad para simplificar más el circuito que tenemos, que fue precisamente lo que hicimos. Lo reemplazamos por un corto, nos queda entonces únicamente ese resistor, esta fuente de tensión, ¿cierto? Inalterada. No nos olvidamos de la corriente, como yo me había olvidado, ¿cierto? Porque las tenemos que ocupar después, ¿ya? Y ahí nos queda el circuito. Ahora, decidimos nosotros si ponemos una fuente de corriente de 1 ampere o si ponemos una fuente de tensión de 1 volt. ¿Por qué ponemos eso? Porque como tenemos una fuente dependiente, no tenemos cómo agrupar los resistores, por ejemplo. Si hubieran estado los resistores solos, nosotros los agrupamos y tenemos lista la red equivalente. Sin embargo, no es así. Hay una fuente dependiente. Excitamos el circuito con esta fuente. Le decía yo que tenemos que respetar el hecho de que tiene que ingresar por el positivo la corriente, ¿ya? O sea, yo podría poner la corriente hacia acá y poner el positivo ahí, negativo ahí, y funcionaría. ¿Cuál es mi recomendación? Que la verdad es que ocupen siempre la misma forma, porque es más fácil de recordarlo así, ¿ya? Obviamente, no por el hecho de que podamos hacerlo de diferentes maneras, lo tenemos que hacer, ¿cierto? Luego de eso, ocupamos mallas o no, lo que nosotros queramos, ¿cierto? La idea es que ocupemos siempre el método que se nos haga más simple. Y resolvimos para Bx, porque ahora el problema de calcular la R equivalente se convirtió en simplemente calcular, ¿cierto?, nuestra tensión. Tenemos ahora nuestra tensión, Bx, que la tuvimos que obtener por medio de una LKB. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver acá, nos queda, ¿cierto?, definido el Bx ahí, conocemos las corrientes, ¿ya? Y pudimos aplicar la LKB en esta malla, en la malla 2. Y una vez que ya la aplicamos, despejamos y obtuvimos el valor de Bx que va a corresponderse en este caso a nuestro RT. ¿Ya? Di toda la vuelta, pero bueno. ¿Qué nos quedaría hacer ahora? Calcular la tensión de circuito abierto, ¿cierto? Que es un problema diferente. Calculamos la tensión de circuito abierto. De circuito abierto, porque estamos buscando
el voltaje VAB, el voltaje de Thevenin, ¿cierto? El circuito abierto. Que sería VAB. Y que va a ser obviamente igual a Thevenin. Ahí. Eso lo tenemos que hacer en el circuito original, no se olviden. ¿Ya? Así que voy a tomar el circuito original. Vamos a tomar el circuito original de acá. Quizás se pixela, pero bueno. Ahí. Circuito original y calculamos nosotros la tensión VAB. Ahí. Ahí está bien. No se pixeló tanto como pensé que lo podía hacer. Más o menos. Y ustedes van a elegir el método que vamos a usar. ¿Ya? Importante, fíjense bien que esta fuente de tensión, alguien podría decir, pero bueno, esta fuente de tensión está como en el aire, por acá no va a circular corriente, ¿cierto? Mucha atención, porque el hecho de que por acá no circule corriente no implica que ella tenga una tensión cero, porque no es un resistor. Ella sin ningún problema podría, por ejemplo, estar teniendo acá una tensión, digamos, no sé, por ejemplo, de 2 volts ahí. No habría ningún problema en que lo hiciera. ¿Ya? Así que cuando hay una fuente de tensión acá, eso de decir que, por ejemplo, que no circula corriente no tiene ningún efecto. Si fuera resistor, sí. ¿Ya? Si fuera un resistor únicamente, nosotros podríamos decir, ah, pero es que hay un resistor, entonces la tensión se manifiesta acá, como lo hicimos en un ejercicio de la clase pasada. Pero no es el caso. ¿Ya? Así que trabajamos tal cual. Ustedes van a elegir ahora. Nodos o mallas. Traten de elegir el que nos resulte en menos ecuaciones. De hecho, estoy viendo acá que 1, 2, 3. A ver, serían 3 ecuaciones con nodos. Con mallas sería... A ver, de hecho con mallas serían 2. Pero habría que hacer algo más si que fuera, lo hiciéramos así. Ustedes van a elegir. Ahí. Ya, veo que ganó ampliamente mallas, así que sería. Ya, pero el hecho de ocupar mallas nos va a implicar hacer un trabajo posterior, ¿ya? Vamos a partir. Tenemos acá definida, ¿cierto? Esta corriente, o sea, la podemos definir. Tenemos esa, tenemos esa. Aquí no va a circular corriente, así que no hace falta definirla, ¿ya? No hace falta definir una corriente ahí. Esta corriente va a quedar inmediatamente definida, la vamos a llamar I3, esta va a llamar I1, esta se va a llamar I2. Vamos a obtener entonces la ecuación, o las ecuaciones. I3 va a ser igual a 3 amperes. La resistencia que está ahí no cambia en nada, no tiene ningún efecto sobre la corriente. La corriente queda definida porque esta fuente nos está diciendo, por esta rama tiene que saber circular 3 amperes. Y no hay más. Luego nos vamos a las otras ramas, ¿cierto? Acá nosotros podríamos decir entonces, bueno, entra por ahí, nos quedaría entonces más 12 más 1 por la corriente de la malla, que sería I1, menos I2, que va en sentido contrario. I1 menos I2. Y eso va a ser igual a 0, porque se nos acabaron los elementos, ¿cierto? En definitiva nos va a quedar así. Nos va a quedar 1 por nuestra corriente I1, más, o perdón, menos, ¿cierto? Menos 1 por I2. Y eso igual a menos 12. La primera ecuación que tenemos. La dejamos acá bien representada. Ahí. Ecuación 1. Seguimos. ¿Cómo nos queda entonces ahora? Tendríamos que obtener la ecuación de la malla 2, ¿cierto? Acá. Vamos a partir por la fuente de tensión que está ahí. Nos va a quedar así. Nos va a quedar entonces menos 2V0. Vamos a ver después qué es lo que es el V0. Después más 1 por I2 menos I1. Después nos va a quedar acá, ¿cierto? Más 1 por I2. No circula otra corriente ahí. Después acá nos quedaría el 3. O perdón, sí, 3 está bien. Más 3 por I2. ¿Ya? Y eso igual a 0. ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué es el V0? Les pregunto a ustedes, ¿qué es V0? ¿Dónde está el V0, de hecho? Está ahí, ¿cierto? Cuando tenemos una tensión definida así, estamos ocupando mallas, va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo. Si circulan dos corrientes, ¿cierto? Ahí vamos a obtener la resultante.
tomando como positiva la que circula de positivo a negativo y como negativa cualquiera que circule en sentido contrario. Así que sería simplemente B0 igual a 1 por la I2 menos la I1. 1 por I2 menos I1. ¿Ya? Así que reemplazamos. Vamos a tomar esto de acá y vamos a reemplazar el B0 para obtener la ecuación 2 de este circuito. Oh, copié el circuito. Ahora sí. Ya. Copiamos. Pegamos. Y modificamos acá. No se olviden que hay un menos 2, ¿ya? Así que me va a quedar entonces menos 2 por I2 menos I1. Y aquí hay que tener cuidado siempre, como les digo, es como bien fácil equivocarse y cosas por el estilo, ¿ya? Podría, de hecho, hacer esto. Vamos a juntar todo. ¿Cómo nos va a quedar todo? Nos va a quedar entonces, acá nos queda 2 y 1, ¿cierto? Nos va a quedar 2 ahí. Después nos va a quedar menos 1, ¿sí? Ahí tendríamos todo. Sería entonces 1 por I1. ¿Cómo nos queda el I2? El I2, ahora sí. El I2 nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 2, ¿cierto? Nos va a quedar más 1. Estoy tomando solamente los coeficientes que están acá. Y aquí nos va a quedar, bueno, más 4. Sería entonces 5 menos 2 sería 3. Más 3 y 2. Igual a 0. Y tendríamos entonces nuestra segunda ecuación. Ahí. Ecuación 2. ¿Ya? Vamos a armar el sistema. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben o me comentan, ¿ya? Mientras yo sigo aquí calculando. Bueno, tratando de dibujar acá mi sistema matricial. Ahí. ¿Ya? Tenemos entonces 1, menos 1, acá menos 12, ¿cierto? Estoy ubicando simplemente los coeficientes. Y tenemos acá que calcular el I1, el I2. Me parece que esta incluso también la podríamos como operar bien simple, como restar las ecuaciones y todo, y resolver. En particular ahora voy a usar la calculadora nomás, ¿ya? Ahí. Y vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da. Lo vamos a hacer acá. Corchete de la izquierda, ¿cierto? Corchete de la derecha. Vamos a poner el 1, menos 1, punto y coma. Nos quedaría 1,3. Y lo guardamos, ¿cierto? En alfa A. Ahora, lógicamente, voy un poquito más rápido porque lo hemos hecho varias veces, pero recuerden que hay un video donde se explica cómo resolver los sistemas, cómo descargar y configurar la calculadora. Así que si es que alguien todavía no lo ha ocupado, puede revisarlos y ahí lo puede ver en detalle, ¿ya? Después premultiplicamos la inversa de A. Sería entonces elevado a la menos 1 el A, multiplicando por B, que vamos a poner acá. Y nos da entonces el siguiente resultado. Nos da menos 9 y nos da 3. Menos 9 y 3. Voy a mirar esta matriz para ver si está todo correcto. Ya, está bien. Menos 9 y 3. Menos 9. Vamos a ponerlo en negro. ¿Se fijan que con la calculadora puede ser muy rápido lo que se resuelven estos problemas? Por eso mi recomendación siempre es que se acostumbren con ella, ¿ya? Y en vivo y en directo es más rápido, de hecho. Ahí. Tenemos las corrientes. Y ahora, les pregunto yo, ¿cómo obtienen ustedes el VAB? En base a lo que ya conocemos, porque conocemos el I1, la I2, la I3. ¿Cómo obtenemos el VAB? ¿Ya? Es de la misma forma que lo hicimos recién, ¿ya? O sea, aplicando una LKB. Vamos a poner una LKB en morado, ¿ya? Una LKB de esa malla y lo voy a aplicar acá, ¿eh? Lo voy a aplicar acá a un lado para que así podamos tenerlo más a mano, ¿ya? Aplicamos la LKB ahí, después voy a escribir todo eso. Nos va a quedar entonces, ¿qué cosa? Nos va a quedar 1 por la corriente, pero fíjense bien, esto es muy importante. Uno podría aquí preguntarse, pero bueno, ¿cómo puedo calcular una LKB si aquí no circula corriente? Claro, es una buena pregunta. ¿Pero acaso no podría yo hacer algo así? 1 por la corriente de la malla, ¿cuál es? 0. Menos la corriente, en este caso que va en sentido contrario, que sería I2, ¿ya?
y 2, ahí sí. Más, acá tengo una tensión, ¿cierto? Estoy llegando con la fecha primero acá. 3 y 0. Y por último, más BAB. ¿Se fijan que el hecho de aplicar nuestra LKB acá era importante seguir trabajando con la misma lógica? ¿Ya? Porque esta corriente, como les digo, es cero. No circula corriente por ahí porque está abierto. O sea, no podría circular corriente. Y por eso es importante, porque aquí un error común sería decir, esto va a ser entonces 1 por la I2. Pero no, va en sentido contrario, ¿cierto? Así que si estoy recorriendo en este sentido, tiene que dar negativo. Una vez que tenemos eso, nos quedaría ver qué es lo que es el I0. ¿Qué es I0? ¿Dónde I0? Lo buscamos. Me dicen por acá, Jamie, que sería menos I3. Y, ya, miren. No se olviden que acá, ¿cierto? Tenemos la corriente que circula por esta rama, esta es la I3, ¿cierto? Y tenemos también una corriente que circula por acá, la vamos a poner en azul, que sería la I2. Y claramente por esa rama, como bien me dice, ¿cierto? Circulan dos corrientes. Así que habría que obtener la resultante. Y obviamente por arriba también, si quisiéramos ponerla para que no la dejemos fuera, circula una corriente por acá. Por ahí circula la I1. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Para identificar que tenemos que acá hay dos corrientes. Así que el I0 sería igual a la que va en el mismo sentido se suma, sería I2, la que va en sentido contrario se resta. Así que sería I2 menos I3. I2 menos I3. Y no se preocupen si es que tienen que pintar el circuito, lo pintan nomás. Si la idea es que sea más simple para uno. ¿Ya? Así que tomamos esto como está ahí, ¿cierto? Nos queda entonces 1, esto nos va a quedar menos I2, porque obviamente el 0 no aporta nada ahí. Nos queda más 3, el I0 sería simplemente, vamos a poner en negro esto, le decía que el I0 sería ese I2 menos I3. Y obviamente el más BAB, que es lo que estamos buscando, porque el más BAB corresponde justamente a nuestra tensión de Thevenin. Igual a 0. Ahí. Y aquí podemos ordenar todo porque ya conocemos las corrientes, ¿cierto? Vamos a ver qué nos queda acá. Vamos a decir entonces que el BAB va a ser igual a... me queda entonces 2 y 2, me queda menos 3 y 3, pero esto va a quedar a la derecha, así que me va a quedar negativo, ¿cierto? Me va a quedar entonces menos 2 y 2. Mucho cuidado acá porque como siempre les digo, como que es bien fácil cometer errores a veces en cosas que uno dice, oye, pero si no son tan complejas, pero uno se equivoca a veces, por eso hay que tener cuidado. Y con eso podemos calcular, ¿ya? Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Cómo apliqué la LKB en esa malla, asumiendo que la corriente de la malla es 0, ¿cierto? Y después simplemente fui reemplazando. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, me comenta. Yo me voy a llevar esto hacia abajo, porque ya no requerimos el circuito, ¿cierto? Ya estamos bien. Y vamos a calcular con los valores que ya conocemos. Ahí, ¿cierto? El valor de la I3 era ¿cuánto? Era 3 amperes. Lo tenemos arriba. Ahí está. Igual a 3 amperes. Miren, igual que el I2. Ahí. Y acá les ponía yo que aplicamos la LKB. Aplicamos la LKB para obtener BAB. ¿Ya? Y ahí no podemos definir si que es una malla, porque en realidad como que está abierta, así que no es una malla. Pero la aplicamos igual, ¿cierto? Ya, y procedemos a calcular. Vamos a mover acá, esperemos que se mueva bien. Ahí se movió. Ya, ¿cuánto nos da el BAB? Vamos a calcularlo ahora. Voy a usar la calculadora, ¿ya? Va a ser entonces menos 2, ponemos el menos 2, por el I2, ¿cuánto vale? 3. Esto lo podría haber hecho a mano, pero bueno, ahí. Después, más 3 por, ¿cuánto vale la I3? 3 amperes. Bueno, lo podría haber hecho sin problema. 3 nos da 3 volts. ¿Ya? Y esto obviamente va a ser igual a nuestro V de Thevenin, ¿cierto? Ahí lo tendríamos listo. Por lo tanto, o en definitiva, nuestro circuito equivalente es el siguiente. En definitiva, el circuito equivalente es el siguiente.
equivalente de Thevenin es el siguiente. ¿Thevenin? No, Thevenin. Ahí. Es el siguiente. ¿Cómo encontraron el problema? Muy largo, está complicado. En realidad, como pueden ver ustedes, los cálculos no son tan complejos. De hecho, es por ahí un sistema de 2×2, ¿cierto? Aplicar una LKB, pero conceptualmente la verdad es que es un problema que requiere entender bien los conceptos. ¿No? Si uno, por ejemplo, tiene dudas respecto a cualquier punto de lo que hemos estado revisando, y si se fijan bien, son cosas que hemos visto casi en las primeras clases. Por eso les he comentado yo muchas veces que este es un curso en el cual lo conceptual que se vio en un principio se aplica hasta prácticamente las últimas pruebas. Y bueno, en realidad en todo. Ahí, mientras yo trato de dibujar acá nuestro circuito equivalente, recuerden que es un circuito serie con estas características. Ya, y les pregunto por mientras si se entiende lo que hemos estado realizando. Mientras termino de escribir nuestro circuito y con esto cerramos, ¿ya? B Thevenin es igual a, le puse un montón de espacio, 3 volts. Y todo ese circuito, ¿cierto? Se puede reducir a esto. Claramente ahí está la ventaja que nos entrega ocupar este teorema de Thevenin, para poder representar un circuito más complejo de una manera más reducida. Y aquí tendríamos, esto era R Thevenin, ¿cierto? Igual a, creo que era como 1,5, 3 medios, creo. Claro, 3 medios. Voy a poner 3 medios. Me bajó. ¿Qué pasó ahí? Ahí. 3 medios ohm. Muy bien. Entonces, mi recomendación es que revisen este problema por si acaso este problema tiene un nivel muy superior al de, al de las pruebas, por ejemplo. Porque, como les decía, es un problema de examen y que de hecho tiene su carga conceptual importante. ¿Ya? Pero como ejercicio para que ustedes vayan viendo todo, la verdad es que nos viene súper bien. Por eso es que quería verlo en la clase. Con esto cerramos el tema de Thevenin-Norton. Norton se aplica de la misma manera, lo que se refiere al cálculo de resistencia equivalente, solo que se aplica un cortocircuito ahí para calcular la corriente de Norton. O sea, podríamos haber ocupado malla y la corriente, no sé, por ejemplo, I4 hubiera sido igual a la corriente cortocircuito. Y no habría mayor diferencia que esa. ¿Ya? Bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos entonces el próximo lunes. Ahí vamos a comenzar a hacer un repaso de números complejos, porque la segunda parte del curso se ocupan bastante. ¿Ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. ¿Cuándo van a estar más o menos notas? Espero la próxima semana. La próxima semana espero tenerla. ¿Ya? Estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.